este momento importante de este culto. Porque sabemos que todo culto es importante porque es un culto que lo dedicamos y lo hacemos, lo celebramos. ¿Para quién? Para Dios, ¿verdad? Amén. Para Dios. Y sabemos que los miércoles hacemos este culto que es de evangelismo, de enseñanza en evangelismo. El día de hoy se lo está desarrollando, hoy jueves. Y fue justamente por algunas cosas que han sucedido esta semana. Y lo importante es que gracias a Dios podemos reunirnos en nuestra iglesia, Jesús es mi roca, y celebrar el culto a Dios. Amén. Y que su pueblo aprenda más de su palabra. El día de hoy, mis hermanos, y todos los que estén viendo, todos los que estén escuchando esta transmisión también, vamos a leer lo que está en el libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 4. Y voy a empezar leyendo el versículo número 6. Oseas, capítulo 4 y versículo número 6. Así que cuando todos tengan Antiguo Testamento, libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y cuando todos tengan, por favor, pueden decir amén, para reconocer que ya estamos todos en el unísono y leer su palabra. Oseas 4, versículo 6. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Y la palabra de Dios dice, Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en nosotros tienes un propósito. Gracias, Señor, porque sabemos que tus misterios, esos misterios que muchos no saben, muchos no descubren, le has permitido a lo más vil, a tus pequeñitos, a nosotros, se nos han revelado. Y gracias, Padre, por esa misericordia. Gracias porque has permitido que el día de hoy estén aquí mis hermanos presentes. Gracias, mi Dios, porque has permitido que el día de hoy se hable tu palabra y nos llenemos y nos regocijemos en tu palabra y en adoración a tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como sabemos, nosotros desde la primera vez que empezamos a reunirnos y empezamos a orar a Jehová por medio de este culto de evangelismo, sabemos que nuestro llamado es a evangelizar, ¿verdad? Amén. Sabemos que no somos nosotros, no es a nuestra fuerza ni a nuestra carne, no es nuestros músculos, no es nuestro talento, es el Evangelio. Es Cristo Jesús haciéndose presente en nuestras vidas. Es Cristo Jesús, por medio de su palabra, que es verdad, es monitoreada, es pronunciada por nuestra boca. Y entonces nosotros, cuando damos esa palabra, ese evangelio, entonces se da la salvación. Pero ¿quién lo hace? Cristo Jesús. El poder está en su palabra. Porque como ya lo vimos desde el principio, el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Verdad? Entonces, sabiendo esto, el día de hoy, mis hermanos, he tomado para que leamos, para que aprendamos este capítulo muy importante del libro de Oseas, el capítulo 4. Y aunque se leyó como versículo más importante el versículo 6, ahora voy a leer los primeros 3 versículos. Porque estos 3 primeros versículos, mis hermanos, son la respuesta que muchos han hecho, la respuesta a la pregunta que muchos han hecho, una respuesta a una pregunta que creo que está tácita en muchas ocasiones incluso de nuestras vidas, aún para los que no hacen la pregunta, pero de ahí un montón de gente la hace. Cristianos lo hacen, personas inconversas lo hacen, ya sea sarcásticamente o realmente porque quieren saber. ¿Cuál es la pregunta de la que yo les estoy hablando? Es, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase? ¿Verdad? Esa es una gran pregunta. Y en nuestro medio, en nuestro ejercicio como evangelistas, es una pregunta que a veces, si no estamos bien sujetos,
en lo que dice la palabra de Dios, posiblemente nos haga quizás resbalar, nos ponga quizás un poco dudosos, nos ponga nerviosos de contestar esa pregunta. Y posiblemente los que estemos aquí presentes, todos sabemos el por qué. ¿Por qué Dios permite que pasen las cosas? Pero el día de hoy vamos a leer Oseas capítulo 4, los primeros 3 versículos. Y creo que nos va a ayudar para, incluso si algún día lo tienen presente y le van a decir, pero dígame, pues si Dios es tan bueno, si Dios tiene omnipotencia, omnipresencia, Dios lo puede todo, ¿por qué permite que pase esto? Y cuando hablo de esto, es que sabemos que la dificultad apremia, sabemos que la inseguridad nos inunda y sabemos que la contaminación en la que estamos viviendo es fuerte, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, leamos todos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 1, 2, 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y el homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces creo que estos 3 versículos son bien claros, ¿verdad, hermanos? Amén. O sea, es algo que Dios está decretando, está diciéndoles. Dice, hoy palabra de Jehová. ¿Y cuál es esa palabra? Les dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, Jehová contiende, Jehová pelea. O sea, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué Dios tendría esa guerra? Y esa es la pregunta, pero Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es poderoso y que Él podría hacer cualquier cosa que Él quisiera solamente con el poder de su palabra. Porque así como Dios algún día dijo, hágase la luz, Él puede decir, hasta aquí nomás esto y hasta aquí llega. Pero lo que dice la palabra, y sabemos que Dios siempre va a respetar su palabra, la palabra escrita, la palabra que ha inspirado a hombres, como en el caso de Oseas, dice claramente, Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad. Y hay 3 cosas aquí se mencionan, 3 cosas. Primero, verdad, misericordia, conocimiento de Dios. 3 cosas que es de lo que vamos el día de hoy a hablar. Las 3 cosas que se podría decir que son las causantes por su ausencia de que Dios contienda, de que Dios permita. Esa es la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite Dios esto? Porque están faltando en la tierra 3 cosas. ¿Y cuáles son estas 3 cosas? Verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Y las 3 son 3 cosas distintas, pero las 3 están unidas. Las 3 dependen una de la otra. Entonces, si nosotros decimos, cuando hablamos de la verdad, ¿qué es la verdad? Nosotros como hermanos en Cristo creemos que la verdad es Cristo, ¿verdad? Amén. Pero esa verdad, una vez que entra en nuestras vidas, se hace presente, de forma de que el Hijo de Dios, el cristiano, va a decir la verdad. Nosotros como evangelistas, con nuestro testimonio, seremos testimonio vivo de la verdad. Pero lamentablemente en el mundo no hay verdad. En el mundo no está Cristo, porque el mundo no ha aceptado a Cristo. Cuando el mundo acepta a Cristo, deja de ser mundo y se convierte en un hijo de Dios, cuando lo acepta de verdad. Entonces, como no hay esa verdad, no está Cristo, y sobre todo, y el caso extremo, que es motivo de que el día de hoy pensemos, es que en el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Dios, entre los miembros de la congregación de Dios, a veces no hay verdad. Cristo ya entró en su corazón, pero ellos no quieren estar en esa verdad. Y a veces entre los mismos miembros de nuestra congregación, entre los mismos miembros de toda la congregación que se llama la Iglesia de Cristo, toda esa iglesia, a veces no hay verdad. A veces voluntaria o involuntariamente, planificada o sin planificar, mentimos. No hay verdad. Por eso es que no es por gusto que en el versículo 2, saltándome, dice, perjurar, mentir. El perjurar y mentir son obviamente hijos
de que no haya verdad. Porque vamos a perjurar. ¿Qué es perjurar? ¿Qué tenemos en nuestro entendimiento como perjurar, hermanos? O sea, hacer juramentos y juramentos sobre juramentos en donde se va a quedar mal. Eso es andar perjurando. Cuando un hijo de Dios, lo sabemos, no tiene que andar jurando y mucho menos perjurando. Porque para el hijo de Dios, el sí es sí y el no es no. Amén. Gloria a Y Dios. si algún día caemos en ese pecado, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y buscar no volver a hacerlo. Pero aquí estamos hablando de un pueblo de Dios que empieza a perjurar y sigue perjurando, luego sigue mintiendo y miente más. Por un lado dice, no, es que yo perjuro, yo te juro, te prometo, yo voy a estar ahí. Incluso, mis hermanos, hasta podemos hacer mal uso hasta del si Dios lo permite, que es bíblico. Usted dice que si Dios lo permite, estaré ahí. Pero hay personas que no lo usan porque le están dando la omnipotencia a Dios en su día a día, sino que lo usan como una excusa. Como no estoy seguro, y no quiero decir la verdad, que es que no estoy seguro y caigo en esta falta de verdad, como no puedo decir no estoy seguro, mejor dicen si Dios lo permite. Entonces parte, se está perjurando, es parte. Por eso el perjurar va de la mano con el usar mal el si Dios lo permite. Porque la otra es que uno diga yo voy a estar ahí y como sea se hace todo y llegamos ahí, cumplimos lo que hemos prometido, quedamos mal, pedimos perdón, pero tratamos de hacerlo, pero nosotros dijimos vamos a hacerlo porque yo quiero hacerlo. O si no puedo, no puedo y digo no. Y si estoy en la duda digo quiero hacerlo pero no estoy seguro, voy a tratar. Eso es decir la verdad. No andar en la duda y enmascararlo. No hay que perjurar. No podemos mentir, hermanos. Porque después de perjurar y quedar mal viene la mentira. Oye, hermano, se sabe que en verdad traté, pero no pude. Pero no siempre se supo que era casi imposible hacerlo. Se perjuró y luego llegó a mentir. Y estamos hablando en una escala muy sana. Porque hay otros casos. Hay casos en verdad que las personas perjuran, las personas mienten, destruyen relaciones, familias. Sobre todo hablamos de casos en los que los miembros de la iglesia de Dios destruyen a inconversos con sus mentiras. Inconversos a los que nosotros estamos llamados a buscarlos y ganarlos para Dios. Pero nosotros con esta clase de pecados destruimos a esos inconversos. Y en el futuro habrán muchos de esos que ya no solamente no querrán saber de Dios porque no quieren saberlo. No querrán saber de Dios porque tienen un montón de buenas razones humanas de desconfiar en el pueblo de Dios. Y eso no está bien, mis hermanos. Siguiendo, no hay misericordia. Que no haya misericordia en el mundo hasta cierto punto es normal. Y sin embargo, Dios aquí nos está diciendo que por falta de misericordia es que Dios permite lo que permite. Pero una vez más, como esto es evangelístico, en la iglesia de Cristo no puede haber falta de misericordia. Debemos ser misericordiosos. Y es algo que yo digo debemos, más que podemos, no debemos, porque es difícil. Y yo lo puedo dar, doy fe que es difícil ser misericordioso con todas las personas. Es fácil ser misericordioso con mi amigo, con mi mismo hermano en Cristo. Es fácil ser misericordioso con mi ñañito, con mi hermanito, con mi papá, con mi mamá. Sé cómo son. Sé que a veces cometen errores, pero soy misericordioso. Pero es difícil ser misericordioso con personas o que son desconocidas y aún así nos pagan mal. Es difícil ser misericordioso. Es difícil ser misericordioso con alguien que realmente ha afrontado contra nosotros. Pero la palabra de Dios no da un porqué ni una condición. Debemos tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo o no tuvo misericordia de nosotros. Amén. La tuvo, ¿verdad? Cristo Jesús vino a esta tierra y se dio por completo por nosotros. Pura misericordia. Y esa es la misericordia que como cristianos, como hijos de Dios, como evangelistas, nos va a llevar nosotros, aún en esas situaciones en las cuales no queremos, se nos hace difícil, nos cuesta, nosotros debemos llevar y salvar a esa persona, salvarla, porque no es cosa nuestra, lo salva Cristo, nosotros debemos llevar su palabra.
y llevar en nuestras manos y llevar en nuestra vestimenta la misericordia de Dios. Porque esa misericordia dará fruto. Más incluso que nuestra cara, que nuestra etiqueta, incluso que la credencial que con esfuerzo hacemos, evangelista, la iglesia de Jesús es mi roca. Más que eso será nuestra misericordia. De que mientras alguien pase, alguien se tome el trabajo y que si alguien le tiene miedo a los perros, no le importe y vaya donde está el perro, pero ahí le hable a esa persona. Es misericordia. La misericordia da más fruto, incluso a veces que la perseverancia. Así les digo, hermanos. Y siguiendo, conocimiento de Dios. La tercera cosa que lleva a tal punto de que se lo va a topar más después. Así que lo voy a dar un paréntesis en el conocimiento de Dios. Leamos el versículo 2 completo. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Mis hermanos, eso es algo que ahorita nosotros, al menos nosotros, no sé en otro país, en otra ciudad, cómo se llevaría esta prédica, esta enseñanza. Pero nosotros es algo que fácilmente podemos palparlo. Aquí en Ecuador está pasando, en Guayaquil está pasando. ¿Qué pasa? Aparte de que perjuran y mienten, matan, hay hurto, hay adulterio, y el homicidio está tras el homicidio. Es algo que sucede todos los días, todos los días. En el campo espiritual también sucede, pero nosotros, al menos como guayaquileños, como ecuatorianos, lo palpamos más en lo físico. Y la pregunta seguirá siendo la misma. Aquel al que nosotros vayamos a presentarle a un Cristo redentor, a un Cristo que murió por uno, que murió por nosotros, porque tenía un Padre Celestial, Jehová tiene un Padre Celestial que quiere vernos a nosotros en éxito, en gloria, salvados y redimidos. Y entonces ese otro nos va a preguntar, pero si es así, ¿por qué Dios permite? Permite que haya muerte, porque permite que haya matanza, porque permite que haya delincuencia, porque permite que haya adulterio, si ese Dios es tan poderoso. Entonces es algo normal. Y yo sé, mis hermanos, que no es tan fácil decirle al que nos está escuchando, no es que pasa eso porque tiene que pasar. Pero es distinto que si nosotros tenemos la convicción, y sabemos que es parte de lo que ya está escrito en la palabra. Y eso se lo digo, hermanos, y era lo que estábamos topando desde el inicio. Esta clase de preguntas a nosotros nos van a hacer resbalar. ¿Qué significa? Que nosotros podemos ir con todas las ganas y le decimos la palabra. Pero si viene esa pregunta, si nosotros no sabemos bien esto, si nosotros sabemos lo que dijo el pastor José dijo, no es normal que pase esto, hay que entenderlo, o sea, la humanidad cada vez está peor, la situación va a estar peor, es normal, el mundo tiene que acabarse y Cristo va a venir por su iglesia, ¿verdad? Amén. Pero aún así, va a haber de pronto una duda en la cabeza. El pastor lo dijo, y lo dijo así, y lo va a tener que repetir. Pero, ¿será verdad? En verdad es por eso. Entonces, aquí, mis hermanos, está la respuesta. O sea, es claro. Dios, con su creación, con sus hijos, se va a portar tarde o temprano como un juez. Como un juez. Y en ese juicio que Dios hace a toda su creación, va a primar su palabra. Incluso, estos versículos, juntos todos, dan algo que a nosotros, no sé si más que dejarnos en paz, nos hace entender algo que posiblemente, normalmente no lo escuchamos. Y está en el versículo 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Cuando aquí dice, se extenuará todo morador, extenuar significa se debilitará. Se va a debilitar, también se va a enfermar. Todo morador de la tierra. Antes dice que la tierra va a enlutarse. ¿Enlutar qué nos viene a la mente? Va a haber muerte, va a haber luto. La tierra va a enlutarse. Porque la tierra va a haber muerte. Va a haber muerte de las personas. Va a haber muerte de su ecología. Va a haber muerte de sus bienes materiales. De la tierra, del campo, la flora, la fauna. Por eso luego se menciona, el morador de la tierra también va a debilitarse. ¿Con quién? Con las bestias, con las aves, con los peces. Este versículo, que verdad, cuando yo lo leí, fue como que explosionó mi cabeza.
Porque ellos no entienden, no solamente entiende por qué la vida está tan depravada y por qué hay tanta maldad en la tierra, sino incluso entiende por qué cada vez la parte ambiental, la situación de los animales, de la flora y la fauna, por qué cada vez está tan mala. Porque cada vez vemos más calentamiento global, que vemos que hay más smog, vemos que cada vez la capa de ozono, tantas cosas que los ecologistas, que son expertos en esto, hablan. Todo está conectado. Y tendría cierta lógica si yo entiendo que el hombre, la creación, digamos, con la que Dios cerró con broche de oro, fue salida de la tierra. O sea, Dios preparó este mundo y esta tierra, y los animales, y los peces, y el cielo, y todo lo preparó para una creación que Él amaba, que Él iba a amar, que era el hombre. Si el hombre está mal, si el hombre se llena de todo esto, de maldad, si el hombre deja la verdad, si el hombre deja el conocimiento de Dios, si el hombre deja la misericordia, todo va a destruirse, todo, porque es una relación directa. Porque nosotros fuimos tomados de la tierra como mayordomos de esta tierra. Tiene lógica. Si yo lo pongo esto a una perspectiva empresarial, si hay una empresa que alguien hace y la hace bonita, ¿para quién? La hace en verdad, la hace directamente. No es que hace esta empresa porque quiere vender, no sé, puede decir, voy a vender Inaquey y hago una empresa con toda la infraestructura para que salgan Inaquey buenos, productivos. No, yo hice esta empresa porque esta empresa tiene como perfil que este hombre que yo voy a poner a cargo, él quede como el mejor administrador. La empresa está desarrollada para perfeccionar al hombre como un buen administrador. ¿Qué va a pasar si este hombre hace mal su trabajo? Si este hombre administra mal. La empresa va a destruirse, porque esa era su función. Entonces pasa lo mismo con esta creación. Y entonces vemos cómo la maldad se reproduce, cómo hay más inseguridad, cómo hay más destrucción. De hecho, todo este capítulo habla mucho de eso y menciona la palabra destrucción muchas veces, mis hermanos. Entonces, cuando entendemos eso y tenemos esa convicción, que es la que yo quiero que ustedes tengan, sobre todo en su corazón, no necesariamente que se lo digan al que les hace la pregunta de por qué Dios permite eso, sino que ustedes lo entiendan en su corazón. ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre está mal. Si el hombre está mal, la creación está mal. Y todo se va a poner peor. Entonces ahí en esa comisión ustedes saben, ¿cuál es la única salvación del calentamiento global? El hombre mejor. Que el hombre cambie. ¿Cuál es? ¿Que quieren hacer algún proyecto ecologista? Háganlo. Ayuden, mitiguen el calentamiento global, siembren arbolitos, boten los plásticos, no sé. Pero antes que eso, prediquen la palabra. Busquen salvar más almas. Que el hombre se ha transformado. Y ahí sí estamos haciendo un cambio en la creación. Con eso claro, mis hermanos, sabiendo la verdad, la misericordia, porque eso nos llama la misericordia. Queremos tener misericordia de esta tierra, incluso de la tierra, porque la tierra gime. Prediquemos la palabra de Dios. Queremos el conocimiento de Dios y ahora sí vamos al versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este versículo, mis hermanos, creo que es uno de esos versículos que si fuera el libro, sería uno de esos libros que son bestsellers. O sea, el más vendido. Así es este versículo. Este es uno de los versículos más vendidos que hay. Mi pueblo, y normalmente al menos yo, siempre en mi mente lo leo en mi mente como mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ahora hay que ver de qué versión es esa. Porque si leemos la Reina Valera, lo que dice es: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y siempre queda ahí, ¿verdad? Ajá. Se acabó. Pero es más el versículo. Porque esto, mis hermanos, hablar del conocimiento de Dios, el conocimiento, que incluso busqué la palabra hebrea, el conocimiento viene de ciencia, el conocimiento viene de sabiduría, y el conocimiento viene de lo que es Dios, de la palabra de Dios, de la historia de Dios, de todo lo que Dios ha dejado. Ya sea en sus profetas, en las escrituras, en nuestra experiencia, en nuestro testimonio. Todo eso es conocimiento de Dios. Y entonces, cuando sabemos eso, lo que aquí dice es: mi pueblo fue destruido o se pierde o se perdió porque le falta saber de Dios. Punto. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. En otras palabras,
No es simplemente decir, oh, el pueblo de Dios se perdió porque le faltaba conocimiento. ¿Ah, por qué? Porque nadie predica la palabra. Y ahorita sería un buen motivo. Yo como evangelista diría, miren, hay que predicar porque Dios dice que el pueblo se pierde porque no tuvo conocimiento, nadie le predicó. No, esto va más allá. No es que simplemente no llegó palabra a ese pueblo y por eso se perdió. No, aquí hay un rechazo. Porque dice aquí, punto, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Tú lo desechaste. No es que no había conocimiento, no es que no llegó conocimiento. Desechaste el conocimiento. Y ahí uno entiende, porque antes al menos, cuando era uno de los pequeñitos que bebíamos leche materna, yo decía es que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero uno no le ve lógica, si uno se da cuenta que si está diciendo mi pueblo, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros. A un cristiano. O en ese tiempo un judío, un israelita, alguien que ya sabe de Dios. No está hablando de los inconversos. Esto ya fue aparte de los 3 versículos, de por qué está pasando lo que pasa. Pero el versículo 6 nos está hablando a nosotros. Mi pueblo. ¿Y por qué nos habla a nosotros? ¿Por qué es tan importante en este mismo capítulo mencionarnos a nosotros? Porque como ya vimos, si nosotros queríamos salvar a la gente de tanta muerte, si queríamos impedir tanta criminalidad, si queríamos impedir incluso el calentamiento global, ¿qué teníamos que hacer? Predicar la palabra. ¿Misión de quién es? Del pueblo de Dios. De su pueblo, o sea, de nosotros, como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto sigue? ¿Por qué Dios sigue permitiendo esto? Porque el pueblo de Dios ya se ha perdido. ¿Y por qué se perdió? Porque desechó el conocimiento de Dios. O sea, estamos hablando de un pueblo en Cristo que ya sabía, ya habían tomado leche materna. Pero cuando ya le empezó a tocar beber otra cosa, ya no leche materna, sino alimento sólido, más palabra. Ya no solamente Juan 3:16, sino por ejemplo algo como esto, el libro de Oseas, libro de Amós, ir en su intimidad, leer más la Biblia, ir y dedicarle tiempo de oración, alabar a Dios, no solamente en la iglesia, sino en su intimidad, cuando está en lo oculto. No simplemente, no, es que yo sé que la hermana Carelli va a cantar sus 3 canciones de adoración, así que no importa si me la aprendo o no, porque igual cuando esté ahí yo le sigo. No. Y entonces uno empieza a desechar el conocimiento de Dios. Sabemos que el conocimiento está ahí, sabemos que Dios quiere que aprendamos, pero nosotros empezamos a desecharlo. Y el desechar, que aquí se usa, que dice aquí, por cuanto desechaste, también busqué la palabra hebrea. Y ese desechaste dice que hay muchas sinónimos, pero aquí al menos está, o como aborreciste, despreciaste, botaste, tiraste. O sea, el conocimiento que ya estaba para ti, no quisiste cogerlo, lo botaste a la basura. Entonces, ¿por qué? Porque capaz o no empezó a gustarte, ya no te gustó esa palabra, ya te fue muy pesada, pero la desechaste. ¿Y en qué termina eso? En que se pierde. Mi pueblo se perdió. Mi pueblo fue destruido. Y eso es importante, hermanos, que cambia lo que yo tenía. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No, mi pueblo fue destruido. Pero cuando uno dice mi pueblo se perdió, como que va a lo que nosotros predicamos normalmente, ¿verdad? Se pierde y hay que buscarlo y va a volver, ¿verdad? Va a arrepentirse. Pero aquí no habla de perderse. Fue destruido. Destrucción. Ahí hay una gran brecha de distancia y pensemos, ¿será que sabemos que podemos salvar en Cristo Jesús al que está perdido? Porque hay que encontrarlo. Pero ¿podemos evitar al que ya esté destruido? No. Quizás el destruido puede ser porque ya murió. Y si hablamos de que ya murió, estamos hablando de una muerte espiritual. Capaz su nombre ya fue borrado del libro de la vida. Entonces queremos evitar eso. No podemos desechar, aborrecer o quitar el conocimiento. Y el conocimiento, como les dije, es palabra de ciencia, palabra bíblica, palabra de testimonio. O sea, Dios nos habla a nosotros algo. Y si tenemos una palabra que Dios nos habló, que Dios nos dijo, y eso es lo más importante, reconocer lo que Dios nos dice. ¿Cómo podemos reconocer lo que Dios nos dice? Porque si a mí alguien me dice, si sabes, hermano, Dios te dice esto, ya, le voy a creer de una. Yo, como hijo de Dios,
debo tener el criterio y el discernimiento necesario, o mínimo, llevarlo, todos los conocimientos bíblicos que tenga, Ujú. o al menos yo mínimo lo que haría, si en verdad no tengo tantos conocimientos, en Google, Ujú. pondría, ¿existe algún versículo que dice algo sobre lo que le haya dicho el que le dijo algo? Y el buscador le va a buscar algún versículo. Y si hay algo parecido, si va algo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso viene de Dios. Pero si es algo totalmente contrario, eso no es de Dios. Puede ser algo que alguien le hable, puede ser una visión, puede ser un sueño, puede ser incluso un mensaje evangelístico de la televisión. Pero si eso no va de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, no podemos asegurar que eso fue conocimiento de Dios. Y entonces ahí sí podemos hacer un paréntesis y sí, eso sí debemos aborrecer. Pero la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, algo tan simple. Hermano, no escuche música del mundo. Hermano, escucha alabanza, alaba a Dios. Y si uno desecha eso, bueno, sí, pero ahorita no, a mí me gusta la música del mundo. Estamos desechando el conocimiento de Dios. Porque, por ejemplo, si el pastor José dijo eso, busco en Google, ¿existe algún versículo que dice que en verdad yo debo escuchar palabras o debo escuchar alabanzas de Dios? Y me imagino que en el buscador al mínimo le va a salir el Espíritu. Dios habita en medio de la alabanza. Va acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuidémonos, hermanos. No desechemos ni aborrezcamos el conocimiento de Dios. Porque si no, ¿qué va a pasar con nosotros? Podemos ser destruidos. Destruidos. Sigamos, mis hermanos, ya para terminar, porque sé que el tiempo es corto. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ay, mis hermanos. O sea, son dos cosas gravísimas. Porque dice, yo te echaré del sacerdocio. Y entonces, ahí entendemos que lo que ya les había dicho antes. Esta parte del versículo le habla a su pueblo, a nosotros, a los hijos de Dios, a aquel pueblo que ahorita está tomando el sacerdocio. El sacerdocio, que también me tomé la molestia de buscar la palabra hebrea que usan aquí el sacerdocio. Y esto puede ser no necesariamente sacerdote, pastor, líder. Esto es ministro. Y cuando hablamos de ministro, puede ser cualquier tipo de ministerio. Esa, la ovejita más chiquita que está dentro de un ministerio, y sabemos el mínimo ministerio que tenemos todos, evangelístico. Entonces, te quitaré tu ministerio, está diciendo. Te voy a quitar de mi pueblo. Te voy a quitar de mi pueblo. ¿Por qué? Porque mi ley, o sea, es con la ley de Dios que uno se está metiendo. Olvidaste mi ley. Mi ley, la palabra de Dios, la Biblia. Olvidaste. La ley de tu Dios. Y Dios con mayúscula, por si acaso. Entonces, si se supone que eres un sacerdote, si se supone que eres un cristiano porque sirves a Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, olvidas la ley de tu Dios, o sea, de Cristo Jesús, de Dios. Entonces, ¿cómo uno se llama cristiano y no está siguiendo lo que dice Cristo? Entonces, es lógico, entonces te voy a quitar el sacerdocio. Y por último, que eso yo creo que al menos a mí, o sea, creo que me cayó como latigazo, porque al final lo que da es, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, ese es un daño generacional terrible y que nosotros lo palpamos en la misma Biblia. O sea, la Biblia, en ese caso, la Biblia respalda lo que Dios le dijo a Oseas. Su palabra se respalda a la misma palabra de Dios. Porque sabemos que el pueblo de Israel, si cayó como cayó, fue porque los padres se desviaron de Dios. Y no es que era un mal generacional, quitemos eso de los malos generacionales. Había una promesa que decía que Dios, si tú olvidas la ley de tu Dios, de Dios, Él se va a olvidar de tus hijos. No quiere decir que los va a dejar a la buena, porque Dios no es así. Quiere decir que ese hijo, algún día tú le vas a decir, pero busca a Dios, lee la palabra. Y Él no quiere. ¿Por qué? Porque tú te estás olvidando de la ley de Dios. Tú no estás leyendo palabra. ¿Cómo puedes decirle a tu hijo que lea? O sea, es así lo que pasa. Y por eso es que muchas generaciones de los israelitas venía una peor que la otra. Porque la anterior no estaba haciendo lo correcto ante Dios. Y en nosotros nos pasa lo mismo. Como evangelistas, como cristianos. Si no estamos predicando palabra, si no estamos leyendo la Biblia, no va a ser tan fácil que unos 10 años después, nuestros hijos no quieran saber nada de Biblia. No quieran saber de predicar.
No, pero ¿por qué? Si la salvación es individual. Ujú. A alguien le ha de hablar por allá. Yo debo cuidarme de mi salvación. ¿Y cómo se cuida? Yendo todos los domingos, estando en el culto, estando sirviendo, que programando la transmisión, que haciendo esto. Se hacen religiosos. Y eso ataca directamente a la religiosidad y al sacerdocio, que son dos cosas distintas. Mis hermanos, el capítulo 4 de Oseas, que les recomiendo que lo lean todos, habla mucho de esto, de una lucha entre la relación con Dios y la religiosidad de Dios, que no es lo mismo, mis hermanos. El llamado que hace Cristo Jesús por medio de esta palabra, la exhortación que hizo Oseas inspirado en la palabra de Dios, es que nosotros, primero, si queremos hacer un verdadero cambio y si queremos ser parte nosotros de que Dios nos siga permitiendo esto, nosotros debemos buscar llevar la palabra de Dios para que el hombre sea transformado y la humanidad vaya cambiando. No es por gusto que dicen que si mi pueblo se postrare y adorare y de rodillas clamare, que Dios va a restablecer y va a sanar un pueblo. Así lo dice la palabra. O sea, si todo un país se pusiera de rodillas, si todo un país se cristianizara y adorara a Dios, ese país fuera salvado totalmente. Pero mis hermanos, es complicado en la carne. Pero en nuestro llamado, esa es la función para la que hemos sido llamados. Y asimismo, si no queremos ser destruidos como evangelistas, como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿qué debemos hacer? Debemos de tomar ese conocimiento de Dios y llevarlo a todas las naciones, mis hermanos. Debemos vivirlo. No solamente debemos vivirlo, debemos dar testimonio. Es parte de ser evangelistas. Así que, mis hermanos, ese es el mensaje. Espero que nos toque a todos y espero que nos dé la convicción necesaria para que ese mundo que necesita de Dios pueda ser salvado, pueda entender por qué pasa lo que está pasando y pueda entender que sí puede haber un cambio, pero el cambio está en ellos mismos, en que acepten a Cristo Jesús en sus vidas. Y entonces el pueblo se llenará de verdad, de misericordia y de conocimiento de Dios. Y el nuestro es más fuerte. Como cristianos, como sacerdotes, nuestro llamado es más fuerte. No podemos olvidar la palabra de Dios. No podemos enseñar otras cosas que no son. Debemos enseñar lo que Dios nos manda enseñar. Así que, mis hermanos, vamos orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias, mi Dios, porque eres